¿Me escucha? Ahora sí te escucho Ah, ya no. apreciable. No, hombre, aquí hay mi hijo que es más tecnológico, tenemos como 6 audífonos, yo no sé cuál es triple, cuál es no. No, así pasa, ¿eh? Así pasa. Pero me gusta, como pienso que también es como, no tengo miedo, Sí, solo lo que tengo es, yo acepto de que, yo siempre digo a mis muchachos, a veces uno piensa que el mundo debe funcionar como uno piensa, pero si somos millones, imagínate, cada mundo funcionando, estamos locos. Creo que yo mismo estoy en eso, como que la máquina tiene que funcionar a mi tiempo y yo tengo que ir aprendiendo poco a poco, pero ahí vamos, ¿eh? Por ejemplo, con lo que hicimos el miércoles, el sí. jueves con Villanueva, o sea, yo no lo hubiera hecho. Creo que entré, me parece, por ejemplo, ahora voy a ver más tarde, entrar de nuevo a Villanueva para ver. ¿Es el mismo artículo que usted dice que nos dejó o ya se refería a eso, no? De tu profesor sobre el... Ah, sí, Ran Laja fue como les comento, en la maestría, mi profesor, el profesor de Israel, que nos dejó ese artículo salir de la caverna. Ese va a ser la tarea para el día de mañana. Ojalá que el profesor César ya entró. Ojalá No, está, que está muy bien, me parece muy interesante, o sea, ya, y además como somos campos del arte, y además todo este año nos han obligado a nosotros a usar Zoom, sí, videos, quizás como que estamos un poco más familiarizados en eso, así que creo que no va a haber problema. El problema es como hacer una resumen de ideas que tengo así como bastante, sí. ¿no? Y eso, como dice la tarea, ¿no? Enfocar en la educación y cómo podíamos aplicar eso en la danza, ¿no? Yo pienso que hay un problema, todo siempre es problema, solo que no sabemos evaluar. Y a veces me parece un pretexto decir, ¿cómo voy a evaluar una persona en arte? Disculpe, compañero César, como que en la ciencia matemática, como es exacto, sácate 73 puntos y eso es como para, no sé, 10 8. Y en la danza, como vamos a decir, hiciste mal paso, pero ¿cómo mides ese mal paso para darle el número? No, dices, no, pues no. Y estamos buscando fórmulas, yo particularmente, bueno, yo creo que en muchos países ya han avanzado bastante, pero aquí en Panamá yo siento que nosotros, es algo de nuestro país, nuestro continente, de ver las cosas. Panamá es un país que yo considero demasiado. Yo cuando bajé por primera vez en los años 89 que fui a México, me pareció una ciudad viejísima, anticuada, porque en Panamá es como Miami. Es como, si te enseño mi cámara aquí, te vas a dar cuenta, pues de aquí es, no sé, puro edificios, no sé qué, y es un maestro mío me decía, él es inglés, me decía, oye, eso parece Shanghái, parece un, no sé qué, o sea, demasiado. Imagínate, hace 4 años, la Embajada de Estados Unidos tenía edificio casi colonial, bien bonito, un edificio bien bonito, y aparte en la bahía, vamos de peatón, en el frente de la bahía panameña, ¿no? Muy, muy interesante. Cuando ganó su gobierno, dijo que la Embajada de Estados Unidos deja, hace otro edificio más moderno. Entonces todo el mundo, nosotros nos gusta el arte, dice, no, eso podía ser una para casa de cultura impresionante, muy interesante, fue un edificio antiguo, muy bonito. Y los condenados que hicieron tumbaron. Aquí van tumbando todo, la memoria visual, la memoria imaginativa, la memoria corporal, todo lo tumban. Yo decía, wow, y ahora llevan 10 años sin no saber qué carajo van a construir. Entonces siento que, pero ya después de vivir, por supuesto, a mí me impresionaba parar en la Alameda, podías dar media vuelta, estar en 1930 o 1900, otra vuelta en misma Alameda, estás en un domingo, estás en 1940 y estás frente al Palacio de Bellas Artes. O sea, es una locura, ¿no? Yo creo que Bretón tuvo toda la razón del mundo vivir ahí.
Entonces lo que ocurre aquí entonces es eso, la plasticidad, ¿no? Esa cosa líquida que ocurre, si va o no viene, que tú no puedes contener, hoy estás bien. O sea, por ejemplo, uno cuando va descubriendo, pienso yo, eh, la lectura lo que nos hace es soportar los golpes invisibles que son más dolorosos. Los golpes son más dolorosos. Por ejemplo, como no carajo, o sea, en pandemia, en menos de un año, tenemos, además de un presupuesto anual de casi 23.000 millones de dólares, un país chiquito de 4 millones, cada uno tendremos que recibir en Panamá 10.000 dólares mensual sin trabajar, sin hacer nada, pasarlo bien, y dices, no hay dinero para comprar esto, cada rato, ayer escuché que, y detrás están los monstruos, ahí donde va la educación, ahí donde va la palabra competencia, ahí donde aplico. El Banco Mundial acaba de prestar 300 millones de dólares de Panamá. ¿Para qué? ¿Para qué? Tenemos 7.000 millones de dólares desde marzo hasta, hasta agosto teníamos que nos dieron 7.000. Un país tan chiquito. Entonces, aquí lo que abunda es dinero que no saben en qué gastar. Hace como una expresidenta dijo que no sabía, nuestro petróleo. Nuestro petróleo es el canal de Panamá, que es una, ahora sí, pare dólares. Con esto nada más, Panamá tiene resuelto para dar mensualmente, ni siquiera 10.000. A cada panameño le dé $1.000 mensual y sobra, estamos hechos. Entonces, y aparte dice que llegó a decir, no sabía en qué gastar los residuos de la entrada del dinero del canal de Panamá. Wow, o sea, es algo que tú dices, no, pues no puede ser. Entonces, la educación, la competencia, pues tú dices, Banco Mundial nos está metiendo 300 millones en un país tan rico como Panamá, para que, por supuesto, ahora ya estamos más viejitos, tenemos más informaciones, tenemos más filosofía de la vida, entendemos las razones detrás y después viene entonces a exigir, la educación debe funcionar como ellos creen. Como decía otra vez, es una mediocridad impresionante. O sea, no puede ser. Así que cuando se pueda tener oportunidad, yo sueño, como podría decir alguien, yo sueño que un día podamos encontrarnos, hacer nuestro congreso aquí en Panamá, ¿ya? Ha habido cosas muy interesantes, yo creo que como fuimos despertando poco a poco. Por ejemplo, usted lo que hablaba, se necesita despertar a la juventud, se necesita despertar. Eh, la Universidad de Panamá empezó a hacer una cosa que se llama Escuela de Verano, donde invitan puros profesores internacionales. Vino un maestro mexicano, dijo que había en Córdoba o en una universidad de Argentina y en otro lado había ya universidades que ya no daban clase en edificios. Ya, o sea, tienen que ir al campo, o sea, tienen que ir, los estudiantes tienen que dar clase en un lugar donde consideran que se puede dar, pues también todo me parece interesante. También me hizo pensar, ahorita que usted lo trajo en la mañana, la educación en cuna, ¿no? La educación cuna, el, nosotros, el maestro, el estudiante, el maestro lo acepta como hijo, ¿ok? Entonces hay un año vamos, nos dicen que el maestro nunca te va a decir la verdad, pero tampoco te va a decir la mentira, sino te va a probar, porque uno tiene que ir a su casa y tú asumes como papá al maestro, entonces lo tienes que mantener casi todos los días. Le tienes que llevar su pescado, su comidita, o sea, un papá más que tú tienes que alimentar. Y el maestro te empieza a hablar, pero nunca te va a dar la materia. Si no te empieza a hablar, dice que te pone en la prueba, ¿dónde miras cuando está hablando con él? Porque tiene hijas. Usted lo acaba de decir en la mañana, de alguna manera, como siempre hemos dicho,
estás en la casa del maestro. Entonces el maestro estudia a tu movimiento gestual del estudiante. ¿Dónde pones la cabeza? Mira, este huevón se fue porque mi hija pasó. Este se fue 4 horas. Se acabó la clase, muchachos, porque tenemos que ir, todos tenemos nuestra cultura a las 6 de la tarde, todos tenemos que entrar a la casa grande, de casa del Congreso. Y ahí vienen los rituales y habladera, bla, 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 de la vida, ¿no? Entonces, así pasa un año o pueden pasar 2 años. Después entonces el maestro empieza a darte lo que tú vienes a aprender. Ah, ya. O sea, y además toda es memoria, porque no sabes leer ni escribir. Entonces todo tiene que es oído, escuchar y la capacidad para captar debe ser impresionante. Hoy no, hoy los muchachos son brutos porque, ¿sabes qué, maestro? Déjame grabarte. Te grabas y ya estás hecho. Entonces cuando esa palabra en la lectura, uno ya dice el maestro que se fije las cosas, dijo, creo que, ay, me encantó. Esa filosofía de fijar me encantó. Digo, no, nosotros por eso no fijamos, por eso no tenemos biblioteca. Lo que tenemos son grandes oradores y tiene que ser un magnífico orador, porque si tú no captas la audiencia en el momento, tu historia, tu enseñanza es débil. Entonces, por eso pareciera ser que nosotros los cunas, si alguna vez han conocido a algunos, son buenos declamadores, son buenos oradores. Porque, por ejemplo, para terminar esa parte, eh, hay la famosa revolución cuna, Sí, fue en 1925. Hoy se celebra como si estuvieras viendo, participando en la revolución. O sea, es algo, o sea, algo todo increíble. Es por la capacidad de transmisión del conocimiento oral. Y se agrega ahora la actuación. Se hace teatro por 3 meses, por 2 meses. Empieza en enero los jóvenes a organizarse quién va a hacer papel de la policía. Entonces, 2 meses de teatro. Oh, digo, una enseñanza que te marca para la vida, ¿no? Entonces ha sido, voy a, y voy a ir implementando las lecturas de esos ya específicos, lo que usted ha mencionado, y gracias también al compañero César de Descartes, había escuchado, pero como te digo, he sido reacio porque yo creo que ha sido normal mi actuación de ser nihilista, porque decía, no, pues no, esto ya no, pero ahora como que se ha doblegado por la vejez también, ¿no? Dice, ay, me parece, vamos a echarle, aunque sea por cada filósofo un libro para decir, vamos a ir agarrando. Y eso me parece ha abierto un campo muy, 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 muy interesante, ¿ya? Y ahí, o si no, también tenemos aquí una costumbre familiar de ir cada 2 años a México. Cuidado que nos toca otro año, ahí echamos un cafecito, hay un tinto, como dicen los colombianos. excelente, Newar. Agradezco tu comentario. Lo expresa bien. Esa sabiduría popular que todavía está vigente en América Latina. Hay un aprendizaje comunitario, en efecto. Les he dicho que la escuela no es el único lugar donde se aprende, se puede aprender fuera de Ujú. ella también, eso lo sabemos. Y sí, a veces quisiéramos que esos gobernantes pues actuaran correctamente, pero me parece que van en contra de los deseos también de la comunidad. Y sí, esta riqueza realmente de cada pueblo de América Latina nos ayuda mucho para entender nuestro presente. Yo les recomiendo a ustedes que eh, traigan, traigan a su realidad como persona en su país, traigan a los clásicos. Ahorita podemos hablar del concepto eurocéntrico, como dice Enrique Dussel, descolonizar, pero yo digo que sí hay que quitar la parte del colonialismo de la mente, pero es importante conocer también Ujú. la cultura europea, porque de ahí surge la filosofía, surge de Grecia, ese tiene sus inicios. Entonces traigan a su realidad ustedes estos clásicos. Vamos a ver, más adelante les voy a dejar otro texto. Recuerden que cada lunes voy a estar subiendo diseños instruccionales para que ustedes vayan haciendo trabajos. La siguiente lectura considero que va a ser de Octavio Fulán, es un filósofo español, donde él habla sobre el propósito de la filosofía de la educación ya específico. Nos vamos a ir ya metiendo ya al ruedo.
vamos a ver el conductismo, en efecto. Vamos a ver a María Montessori en su libro Pedagogía Científica. Vamos a ver la Casa de Bambini que se funda en Italia. Entonces vamos a ir viendo algunas posturas. Y fíjense que me es grato comentar que qué bueno que tu compañero Vargas te haya recomendado a René Descartes. René Descartes, él, acuérdense que la epistemología parte de la certeza, pero René Descartes le da vuelta a la tortilla. René Descartes parte de la duda metódica. En su epistemología de este filósofo francés del siglo ya XVII, él estudia en la Flèche, es un colegio jesuita. Parece que la Mm, Compañía de Jesús se funda en el siglo XVI. La Flèche estudia él. De hecho, él tuvo en guerra, René Descartes, ¿no? Que sufría, tenía por ahí un problema físico, tenía mucha debilidad. Entonces estuvo en una guerra que tuvo Francia con Inglaterra y él, pues estando al lado de un fuego, tenía una lumbre en la noche, estaba al lado de una hoguera, empezó a pensar y él dijo, bueno, ¿por qué no partimos de la duda en vez de la certeza? Y mm. eso es interesante porque si dudamos, podemos tener cierta afinidad con el aprendizaje, porque el aprendizaje parte de lo que no sabemos, ¿no? Adelante, Niwar, excelente. Adelante. Mira, yo tuve un profesor de Sí. sociología del arte en México, ¿ya? Siempre decía que para entrar a su clase habría que escribir algo. Yo traigo eso a colación, traduje cada vez, disculpen mi egocentrismo, ¿eh? Cada vez que yo entro a una clase de coreografía donde es la creatividad, yo le digo a los muchachos, si no tienen duda, no entren. Si tienen duda, entren. O sea, copiando un poco de lo que me decía el maestro, porque el maestro decía, ahora usted me está dando para argumentar, buscar el sustento académico, digamos, porque eso yo lo usaba por emoción, por copiar, simple copia, ¿no? Porque él decía después a nosotros, el maestro de sociología del arte, eh, porque si usted está bien, ¿para qué estás aquí? Entonces no vas a crear. Entonces yo eso acomodo a mi nivel de panameño. Yo les digo a los estudiantes, si ustedes no, si vienen aquí ya con la certeza, se van a aburrir, porque ya saben lo que les voy a decir. Es mejor entonces. Y además, por último, mi objetivo es que salgan con más dudas. Pero yo no, ahora espero terminando ya esta de hoy, para otro año sería para buscar mis materiales, alimentar y sustentar la parte teórica de mi emoción. Gracias, maestro. Excelente, muchas gracias por tus aportaciones, Niwar. Sobre todo enriquece esta conversación que estamos haciendo. Yo creo que ustedes son ilustrados, expresan su realidad comunitaria, sobre todo el pensamiento epistemológico. La epistemología sigue vigente hasta ahora, porque nos damos cuenta de que existen otras vías de aprendizaje. La tecnología también es una herramienta, yo diría, un medio interesante como para ir pues adquiriendo un cierto conocimiento. Eh, esta aportación de René Descartes, qué bueno lo que lo comentó César, lo iba a comentar más adelante, pero es importante esa palabra cogito ergo sum, pienso luego existo, es decir, el pensamiento está antes del aprendizaje, el pensamiento está antes de lo que podemos ser o definir como persona. Recuerden que René Descartes dio clases particulares a una reina Cristina llamada de Suecia, no que le daba clases a las 5 de la mañana y en Suecia y en ese país a esa hora hacía un frío del diablo y tenía que caminar todo el castillo René Descartes y le dio una pulmonía de muerte y eso lo mató. Entonces, a veces dar clases también es cuestión de vida, ¿no? Cuestión de muerte. Sí, interesante René Descartes, discursos sobre el método, meditaciones metafísicas, por ahí tiene algunos discursos también interesantes, puede ayudar. Pues muy bien, partiendo de ese mundo francés, vamos con otro pensador también, un joven rebelde,
que estuvo en malos pasos. De hecho, Juan Jacobo Rousseau, les recomiendo que lean el Emilio, es un tratado de educación donde se descubre al niño, se descubre la identidad del personaje, el Emilio. También tiene algunos discursos sobre las ciencias, tiene también el contrato social donde Rousseau habla que el individuo es esclavizado por la sociedad. Ahorita vamos a ver qué propone Rousseau en el concepto de la epistemología. Rousseau es ya del concepto de la enciclopedia, de Nerón, Voltaire, de Alembert, del siglo XVIII. No que Rousseau no tuvo ninguna simpatía con estos enciclopedistas. Rousseau era un joven muy rebelde, de hecho andaba en malos pasos, de hecho entró a robar a una casa, luego lo descubren y él echa la culpa a otra pobre mujer que es enjuiciada y Rousseau pues, imagínense nada más, pues su conciencia estaba pues un poco preocupado. Él Rousseau se hace amigo de otro filósofo empirista que es el fundador del empirismo. Acuérdense, el empirismo, ¿qué es? Es una corriente filosófica, epistemológica, educativa que dice que todo el aprendizaje proviene de la experiencia. Todo el aprendizaje proviene de ahí. Toda la certeza que podamos tener proviene de los sentidos. Lo dijo el escocés llamado David Hume. David Hume fue amigo de Rousseau, no que tuvieron un pleito terrible y luego, después de ser amigos, se convirtieron en los peores enemigos entre David Hume y Rousseau. Rousseau dice en el libro del Emilio, publicado en 1761, luego viene el contrato social de 1762, dice que el sujeto, es decir, yo, Niguar, César, un servidor José Cruz, dice Rousseau que no debemos de ser tan dependientes de la sociedad. Dice Rousseau que es necesario empezar a hacer nosotros de uno mismo, ser partidarios de nuestra propia libertad. De ahí viene esa frase que el individuo nace libre, pero la sociedad lo corrompe. Ese tipo de postura, lo vamos a ver más adelante, lo aplicó un pedagogo inglés cuando veamos la teoría del aprendizaje llamado Alexander Neal. Alexander Neal tiene un libro que se llama Summerhill, Summerhill, de Fondo de Cultura Económica, de Alexander Neal. Él funda una escuela, un colegio internado, donde los jóvenes, tanto mujeres y hombres, podían convivir libremente tomando la idea de Rousseau. Entonces, ¿qué pasó al año? Las mujeres salieron embarazadas, los jóvenes perdieron de vista el aprendizaje. Es decir, lo que nos dice Rousseau es que el docente tiene que estar presente en la figura del niño. El niño es necesario que se eduque a nivel natural, pero es necesario que el docente esté ahí, porque el docente es esa figura moral, ese es el consejo moral. Claro, Rousseau hablaba del buen salvaje, y el buen salvaje, decía Rousseau que no son los inteligentes los que vienen de Europa, decía Rousseau, porque Rousseau sí conoció lo que fue la conquista de América. Rousseau sí lo descubrió entre lo que fueron los portugueses, también parte de los ingleses en Estados Unidos, en Canadá, también los españoles, también en América. Rousseau decía que el buen salvaje es aquel eh, que tiene sus costumbres, que conoce de dónde viene. Él decía Rousseau del buen salvaje. Y esa idea del Emilio, de la epistemología, de que el sujeto no debe depender tanto de la sociedad, sino de sí mismo, se ve reflejado también en otro suceso que pasó en ese entonces, que hace pensar muy bien la parte epistemológica de Rousseau, porque Rousseau dice que el niño no debe de depender de la sociedad, pero dígame, ¿de dónde está el contagio humano del otro? El otro me contagia su humanidad, porque como no nacemos siendo seres humanos completos en las ideas, no en el cuerpo, porque más adelante vamos a ver ya en el siglo XXI qué ideas epistemológicas existe. Hay ideas muy extrañas. Más adelante se los voy a comentar que cuando lo escuchen van a decir, Dios mío, ¿a poco es posible? Sí, parece que de la locura. Actualmente hay corrientes que se ha dicho que la filosofía se ha vuelto loca. En efecto, actualmente parte de la filosofía se ha vuelto loca. Lo vamos a ver más adelante. Muy bien. En el siglo XVIII, en una comunidad llamada Aveyron,
descubrió, de hecho, una población, una comunidad de pastores, de crianza de ganado, se dieron cuenta que en la noche eran atacados los animales y muchos habían muerto. Algunas cabras habían sido, lo mataron y robaban el cuerpo, habían sido atacados. Y la gente pensó que era un demonio, un monstruo, tipo como en México, cuando curiosamente el tiempo de la devaluación en México, el tiempo de Salinas de Gortari, surgió el famoso chupacabras, muy sonado, no sé ustedes, no sé si lo hayan escuchado por ahí, pero aquí muy sonado en México, que claro, sabemos que fue una invención por la devaluación del peso, pero bueno, entonces en Francia sucedió eso, entonces la gente se organizó, oye, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Y pusieron una trampa, y en esa trampa curiosamente, en vez de que cayera una bestia, un monstruo, cayó un niño de 14 años. Andaba desnudo, comía carne cruda y no y vociferaba como si fuera un animal, en efecto, como si fuera un perro. Este niño fue capturado. Llegaron algunos médicos franceses a ver su condición del conocimiento y este niño, pues, ¿cuál fue su historia de Víctor? Había sospecha de que él, a raíz de la Revolución Francesa, su familia, pues, recuerden que la Revolución Francesa no lo hizo el pueblo, lo hizo la burguesía. Entonces el pueblo estaba en contra de la Revolución Francesa, abusado con eso. Entonces, su familia de Víctor murió en la guerra. Víctor, eh, siendo niño, se va al monte y es criado por una manada de lobos. Por increíble que parezca, así sucedió. Creció con animales, se comportaba como animales y es capturado y es llevado a un hospital para hacerle todo el proceso de educación. Víctor no usaba ropa, se quitaba la ropa, defecaba en público, se masturbaba en público. Lo único que pudo decir fue, papá, le decía al médico, eh, muere a los 40 años en una miseria terrible y eso nos hace reflexionar. Realmente necesitamos de la sociedad, porque Víctor, si hubiera sido la teoría epistemológica exacta de Rousseau, Víctor se hubiera educado solo, Víctor hubiera sido ser humano solo, en solitario. No fue así. Lamentablemente Víctor pues no conoció el amor como nosotros lo conocemos, eh, no recibió ese tipo de educación y sabemos que el aprendizaje no solamente puede haber ideas innatas, sí, pero es necesario que esas ideas innatas se complementen en la interacción con los otros. Hay un libro que les recomiendo que cuando puedan revísenlo, es de un judío, yo sigo también a los filósofos judíos, se llama Emmanuel Levinas, Emmanuel Levinas, su libro se llama Totalidad e Infinito, de Emmanuel Levinas. Él analiza todo lo que fue el fenómeno del siglo XX en los campos de concentración en Polonia. Como ustedes saben, el ser humano casi se destruye a sí mismo en el siglo XX. Y Emmanuel Levinas dice que cuando los hombres regresaban al campo de concentración después de ir trabajando todos los días trabajos absurdos como recoger piedra y volver a recoger piedra y volver a recoger piedra, regresaban al campo y el único ser que reconocía al hombre era un perro. El perro iba, salía del campo y les movía la cola a los que regresaban. Y esa pobre gente, dice Emmanuel Levinas, ¿qué sentido? ¿Cuál es el significado del ser humano? La epistemología de la educación que hace rescata a la persona. La teoría del aprendizaje que hace piensa y reflexiona cómo se debe de aprender. Ese es el punto central de nuestro concepto de esta materia, por lo cual debemos de estar cercanos a ella. Si alguno quiere ahondar en las ideas de la filosofía como una forma epistemológica, le recomiendo un libro que se llama Historia de la Filosofía, sin temor ni temblor. Historia de la Filosofía sin temor ni temblor de Fernando Sabater. Él te va a contar la filosofía como si fuera un cuento, como si fuera una historia. Y esas historias se vuelven formidable porque vamos comprendiendo de qué forma se va distribuyendo el pensamiento. Entonces, eso fue Rousseau.
Rousseau pues muere por una bronquitis que le dio terrible. En este tiempo pues daría miedo, se llamaría COVID. En ese tiempo pues era bronquitis. Muere, pero nos ha dejado ese texto. Actualmente ha existido niños salvajes, sí. Lamentablemente hemos visto, por ejemplo, en el mundo anglosajón, cómo los papás abusan de los niños, los encierran en un sótano y el niño es incapaz de un reconocimiento. Vemos también estas gemelas en la India que prácticamente caminaban en cuatro patas, también niñas perdidas. ¿Qué otros niños salvajes tenemos en la historia? Por ejemplo, Moisés en la Torá judía, en el Éxodo. Vemos a un niño que es abandonado por su madre en un río, en el río Nilo, y se va a su suerte. Era un niño abandonado. Rómulo y Remo también fueron amamantados supuestamente por una loba, niños salvajes también. Entonces tenemos un sinfín de casos donde el niño es desprotegido, pero vemos también la importancia de esta concepción. Entonces, ya para finalizar, les había comentado en la sesión pasada que el concepto de pedagogía viene del concepto de paidagogos, de esclavos. Pedagogía, paidagogos en griego, significa guía, el que guía al niño, al joven, al adulto, a la andragogía. La palabra esclavo significa en griego metecos, son los que no tenían derecho. Acuérdense, cuando en Grecia, si tuviéramos una máquina del tiempo y fuéramos en ese entonces, fuéramos al mercado y encontraríamos a gente vendiendo personas. Te vendo esta muchacha, te vendo este joven, cómpralos, cómpralos. Y el que valía más es el esclavo que sabía, porque el esclavo que sabía se convertía en docente, un docente esclavo en el mundo griego. Ese es el término de la pedagogía. Filosofía, ya sabemos qué significa. Filos significa sabiduría. Adelante, Niguar, adelante. Perdón, disculpe, ¿puedes repetir la de la pedagogía? Sí, claro que sí. La pedagogía surge de la esclavitud, surge de los esclavos del mercado. Tú ibas al mercado y comprabas sin ningún problema un esclavo, una mujer, un hombre. Y ellos, bueno, un esclavo valía más, dracma, es decir, la moneda en ese entonces en Grecia, valía mucho. ¿Por qué? Porque sabía, ese esclavo se convertía en docente de tus hijos. De ahí viene la pedagogía, de la esclavitud. Y de ahí viene la etimología de la filosofía también. Filos significa sabiduría. Sofos, esa concepción bueno, filias hace alusión al amor, a la amistad. Sofos hace alusión a la sabiduría. Entonces tenemos dos palabras en griego. Filia, amistad, amor. Sofos, sabiduría. Entonces filosofía es amor a la sabiduría. Es decir, el que hace filosofía es aquel que carece. El que hace filosofía es aquel que no lo tiene. Por eso lo busca. Para los griegos, los dioses, Zeus, Atenea y demás, no hacían filosofía. ¿Por qué? Porque ya sabían la verdad. La filosofía, ¿quién es aquel que lo hace? El que carece, el que no lo tiene, el que necesita ser educado. Eso es importante, al igual que la propia epistemología que estudia el origen del conocimiento. Sabemos ahora que el conocimiento tiene dos vertientes, dos vías. La una es la cuestión innata, como dijo Jean Piaget en Psicología del Niño, la herencia genética, y la otra es el vínculo social. Pues muy bien, jóvenes, eh, yo creo que la lectura que les dejé de mi antiguo profesor, Ran Lajá, el profesor de Israel, yo creo que les va a dar algunas pautas y sobre todo vamos a definir realmente el papel de la filosofía en la educación, que no solamente es especulativa, sino es una acción práctica, es una acción para nos ayude, ojo, no a resolver, sino a disolver problemas de vida. He ahí la diferencia, no resolver, no vamos a resolver nada, sino a disolver. Eso nos puede ayudar. Y una vez hubo por ahí un inglés, lo vamos a ver también, llamado Thomas Hobbes. Thomas Hobbes es el creador del libro El Leviatán, donde él decía esta frase: Homo hominis lupus, es en latín, Homo hominis lupus, que significa el hombre es un lobo para el hombre. Pues no seamos lobos, seamos compañeros, seamos socios, como muy bien lo refieres, Niguar, cuando te refieres a tu esposa, mi compañera. Eso yo considero que es una parte esencial de la parte educativa.
Y pues en teoría del aprendizaje vamos a ver también algunas ideas de este tiempo, donde se habla del aula invertida, de darle la vuelta a tu clase, es decir, que el alumno no solamente vaya a aprender a clase, sino que vaya a dialogar, porque seamos honestos, llega un momento que ya no tienes nada que decir como docente, se termina tu palabra, se te termina tu idea, es ahí donde el alumno tiene que entrar para conversar contigo. Pues muy bien, apreciables eh, futuros doctores en educación, como siempre, pues es un gusto dialogar con ustedes, sobre todo la experiencia. Les pido que entren a la plataforma. César, te he visto muy ausente de WhatsApp, no publicas, supongo que ya entraste a la plataforma. ¿Qué me puedes decir sobre esto? Sí, doctor, esa parte no he podido, he estado un poco ahí Sí. ocupado, pero voy a entrar a la plataforma. Lo que estaba viendo era, mandaron crearon los usuarios o son los mismos usuarios que nos había mandado el doctor Rentería. Fíjate que tu compañero Niguar tuvo la oportunidad de conversar con el ingeniero de nuestra universidad, Felipe Villanueva, y me parece que le dio un nuevo usuario, pero que él te lo explica. Adelante, Niguar. Ah, ok. Entonces, que igual Tienes que escribir en WhatsApp el doctorado, ahí te contesta la licenciada ya, Jocelyn, y ahí le dices, le conté y te mandan el usuario y, no, y me mandó con el ingeniero. ah, Y el ya. ingeniero comunica con usted aparte fuera ¿no? Y ahí él te guía, te da el usuario y te da Ujú. la contraseña. Ya te Ahí encontré. entras y viajas al Mar Horizonte. Ok, de acuerdo. Excelente. Ya los Perfecto. videos ya están en plataforma, ya los subí, los 3 videos de la sesión. Para estos videos los vuelvo a Ok, subir hoy, estos nuevos. de Cualquier acuerdo. circunstancias, por ejemplo, en tu caso, César, apenas vas a entrar por dificultades, te puedo esperar con tu trabajo para el día martes, miércoles. Ok, La cosa es perfecto. que yo soy flexible también con el currículo porque hay justificación, ¿no? No puedo ser flexible con un alumno que no tiene una buena justificación. Entonces, no te preocupes, profesor, ve revisando, te pido que te acerques y Sí, les pido sí, por favor que pongan su nombre completo en WhatsApp para que yo arme mi lista de asistencia, jóvenes ilustres, por favor. Pónganlo en perfecto. WhatsApp. Ok. De una vez. Sí, bueno, esa parte yo incluso estaba platicando con el doctor Rentería, le pedí un Sí, poco de disculpa sí. porque, bueno, me ha costado concentrarme en los últimos días. Tuve la pérdida de mi hijo menor, Híjole, lo siento mucho. y eso me ha sacado de esquema. Casualmente ayer cumplía 40 días de no estar en este mundo. Sí, Era un joven de 20 años y pues eso híjole. me ha desestabilizado un poco, Sí, sí, pero claro, sí. no hay excusa, estamos ahí, vamos a meternos y el cambio también de trabajo ahí que me ha ido eh, quitando, pero tengo las ganas de, de, de tener, de seguir aprendiendo. Yo siempre he dicho que nunca dejamos de aprender. Y se quería un último comentario sobre algo de la pedagogía, Sí, algo de la pedagogía del amor. Este, Existió en Francia, no sé si lo he escuchado, San Juan Bautista de la Salle, un este, pedagogo nato. Él fue sacerdote, fundó los Hermanos de la Salle, que tiene sede en el Vaticano. sí, De la Salle fue un pedagogo, fue el que fundó las normales, se le aduce que fue el que fundó las normales en el siglo XVII. Él nace en 1650 más o menos, y de la Salle no dejó libros así para decir, sino que dejó él le llamaba los principios, ¿no?
del pedagogo, del maestro. Disculpe, compañero César, disculpe, De mi disculpas. colegiar Me disculpas, yo creo que nos queda 3 segundos antes Ya. que se nos apaguemos. Mis condolencias, solidaridad, pero eso es una enseñanza, compañero, ¿no? Tranquilo, aquí no has tocado igual familiares. Muchas gracias, Corazón. joven César. Corazón. Gracias, Niguail. ¿Qué les parece si retomamos la siguiente semana? Gracias, César. Okay, Casi mis perfecto. oraciones. Gracias, Niguar. Gracias. Perfecto, ahí está Iguandil igual diciendo, ok, compañero César, en serio, de verdad, corazón, y aparte agradecer la vida y nuestro doctorado por haberte reconocido y que nos haya compartido tu parte más emotiva de la clase.